ni por una bendición, no por salud. Serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Dile esta noche. No por obra, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Jesucristo está aquí. Cada vez que se acerca tu presencia en mi ser, puedo sentir. Jesucristo está aquí. Cada vez se acerca tu presencia en mi ser, hoy le puedo sentir. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor, esta noche. Agradecemos, Señor, por todo lo que haces, Señor. Has hecho y seguirás haciendo, Señor. Te decimos en esta noche, Señor, como Jeremías oraba, lloraba, así quiero yo orar y orar. Oraba, lloraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que contestes la mía. Como Jeremías oraba, lloraba, así quiero yo orar y orar. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Llama a mí, dice el Señor, llama a mí, dice el Señor, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Llama a mí, dice el Señor, llama a mí, dice el Señor, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo
Mateo capítulo 24. Y desde el versículo 12 y 13. Amén. Dice, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, bueno, ya hemos terminado de orar, así que vamos a entrar de frente a la palabra de Dios. Todos sus asientos, mis hermanos. Vamos a ver un punto importante, que en estos tiempos, aleluya, en este tiempo, en estos siglos que nos estamos moviendo, se está viendo, hermanos, cómo ha crecido la maldad a nivel nacional e internacional. No solamente aquí en el Perú están habiendo estragos. Muchas veces le echamos la culpa, ¿no?, a nuestro hermano país de Venezuela, ¿no?, que por culpa de ellos a veces entra la maldad acá. Pero no es solamente que echamos la culpa de repente a tal país o a tal ciudad o a tal lugar o a tal raza o etnia en las cuales se movilizan ellos, ¿no? Entonces no es el país, sino que es el cumplimiento de la palabra de Dios que va a tener que darse no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Nosotros como países bajos no estamos exentos a que la palabra de Dios se cumpla también en este lugar. La palabra de Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Cuando habla del amor de muchos se enfriarán, hermanos, está hablando no solamente de cristianos, está hablando del mundo también. El mundo en estos tiempos ya no hay, como me decía en el carro el día viernes, si no me equivoco, me decía, no, disculpen, no me decían en el carro, me decían allá en el trabajo una señora que se sentó a comer ahí el día viernes, se sentó a comer, entonces me decía, señor, en estos tiempos hay bastante, a pesar que ella no era cristiana, me decía, la maldad ha surgido en tal extremo. Yo le decía a la señora, sí, le digo, antes un ladrón veía a una mujer embarazada o una mujer con niños, no le robaba será por respeto o por algo que haya tenido él en el corazón, que todavía había esa bondad en el corazón de repente, no le robaban. Pero ahora ven a alguien con niños, ven a una mujer embarazada, igual le roban, lo arrastran por quitarle su pertenencia, ¿no? Y por eso es que esta palabra lo llevamos no solamente al mundo o al ámbito cristiano, sino también al mundo exterior, que la maldad se está multiplicando, ya no hay amor al prójimo, ya no hay ese trato con los demás, ¿no? En este tiempo de tanta movilización y cambio de las cosas en todas las áreas de la humanidad, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Dice que en estos tiempos muchas veces emprendemos algo, pero no es difícil a veces mantenernos en ese algo y llegar hasta una meta que de repente no hemos trazado. De repente nuestra hermana Kelly, supongamos, tiene una meta, no dice, yo me voy a poner mañana más adelante, quiero surgir, voy a poner un negocio en mi casa. Pero a veces es difícil mantener ese ritmo de vida, ¿no? De llevar un negocio, de mantenerlo, ¿no? Igual en la vida cristiana. El cristiano a veces comienza la obra de Dios, pero es difícil mantenerse en los caminos del Señor. Porque vienen las pruebas, viene la lucha, los desalientos, y el hombre flaquea y cae, y a veces, muchas veces no se levanta. Conozco muchos cristianos de mi contemporáneo que han caído y no han podido levantarse hasta el día de hoy. Andan por ahí diciendo soy cristiano, pero sus hechos demuestran muchas cosas. Porque a veces, hermanos, perder el primer amor, que eso estábamos viendo el viernes con los jóvenes, ¿se acuerdan? Ver el primer amor, cuando uno pierde el primer amor, es bien difícil a veces volver a retomarlo. No es imposible, pero sí es más difícil poder tomarlo. Entonces, hermanos, en estos tiempos,
Por eso que queremos hablar de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Se ha dicho que para comenzar un camino, una obra, es difícil, pero más difícil es mantenerse, es mantenerlo, ¿no? Muchas veces comenzamos un trabajo y a veces por la pereza o a veces por el desánimo lo dejamos a medias, ¿verdad? Es difícil mantenernos en ese mismo ritmo de la vida. A veces hasta nuestra propia vida, cuando vamos cada día a veces a un trabajo, seguimos todos los días y se vuelve una rutina que a veces hasta cansa ya, ¿no? Y a veces desistimos y digo, ya no voy a ir a trabajar, ¿no? Porque a veces es difícil mantener ese mismo ritmo de vida. En el cristiano, aleluya, dice la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, mejor es el fin, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Dice, mejor es el fin del negocio, mejor es el fin de la obra en que tú estás comenzando, que comiences, aleluya, y no puedas acabarlo. Muchas veces, muchos de nosotros comenzamos algo y no lo acabamos y dejamos a medias, ¿no? La cosa. La razón por la que dijo esto el sabio Salomón es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra la perseverancia, y sin ella, aún el negocio, aleluya, si aún el negocio comenzó bien, pero no tendrá un buen final si no perseveran en lo que están haciendo. La palabra de perseverancia, según el diccionario secular, el diccionario popular que todos tenemos, quiere decir, perseverancia quiere decir mantenerse constantemente, seguir o continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar, permanecer, aleluya, o mantenerse en algo por mucho tiempo. En el diccionario bíblico que nosotros usamos, dice, la palabra perseverancia viene del griego proskateris, que quiere decir o significa constancia, persistencia, atender constantemente o continuamente sin desvío, ¿no? O adherirse a algo firmemente. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, nosotros tenemos por conocimiento que nos asimentamos en la roca que es Cristo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos están en la roca que es Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos pisados en la roca que es Cristo, quiere decir que nosotros, hermanos, cuando tú pones un cimiento, lo pones el cemento. Si el cemento no está bien equilibrado con tantas bolsas de cemento, tantas bolsas de arena, ese cemento que une los ladrillos se va a romper o se va a deshacer porque hay mucha arena de repente o hay mucho cemento. Entonces hay un equilibrio ahí. Amén. Entonces, hermanos, en la vida cristiana es igual. Cuando tú pones tus cimientos en Cristo Jesús, tiene que ir un equilibrio con la lectura de la palabra de Dios, con la búsqueda en el Señor, para que tú puedas mantenerte firme y seguir constantemente adelante. Porque pruebas vienen, luchas vienen, y eso lo vemos en el Señor cuando va en la barca, dicen, ¿se acuerdan de la lectura de la barca? Cuando va en la barca y dice que todos dijeron, Señor, levántate que nos hundimos, ¿no? Y el Señor, alzando la voz, dice, calmó los vientos y las tempestades, y la barca dice que cesó, dice, ¿no? Entonces, hermanos, así van a venir vientos, tempestades a nuestra vida, pero el que persevera hasta el fin, dice la palabra de Dios, este será salvo. Amén. ¿En cuáles cosas debemos perseverar? Dice, ¿en cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida? La perseverancia en la gracia. Primer punto. Muchos ya saben qué es la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Estábamos viendo los jóvenes el viernes. ¿Qué es la gracia? El regalo. ¿Alguien por ahí? Regalo. Regalo. ¿Te acuerdas que dijimos que es un regalo de Dios? Y esa pregunta me lo hizo Luis Labriano, creo que si no me equivoco, sobre la gracia. La gracia de Dios es un regalo de Dios. El regalo de Dios. Entonces, a menos Luis Granado está prestando atención los días viernes. Amén. Entonces, es el regalo de Dios, ¿no? Perseveraremos en la gracia. Dice la palabra de Dios, y estábamos viéndolo el día domingo pasado, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, decía Pablo, en ninguna manera, ¿no?
Muchas personas, hermanos, perseveramos no en las cosas de Dios, sino de repente perseveramos en otras cosas, ¿no? Hay que perseverar en la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, que perseverasen en la salvación que Dios nos ha regalado, que es la vida eterna. Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos, y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, hermanos, perseveraremos en la gracia de Dios. Hay que seguir persistiendo en el camino del Señor. Es difícil, sí. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién? El que diga que no tiene lucha, que no tiene pruebas, pues no está en los caminos de Dios. Porque un cristiano sin pruebas, un cristiano sin luchas quiere decir que el diablo lo tiene en su mano. Porque ¿quién es el que nos ataca? ¿Quién es el que nos pone cada día pruebas para caer? ¿Quién es el que cada día nos pone cada día la dificultad, la tentación en nuestra vida? Pues es el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿no? Él ha venido para tentarnos a nosotros a caer, a desviarnos del camino de Dios. Entonces, hermanos, perseveraremos, dice Pablo, en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, ¿no? Porque lo que somos crucificados juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios, pues cómo viviremos aún en el pecado, ¿no? Entonces, la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la misericordia o el favor de habernos perdonado de nuestros pecados. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia de Dios. Cada paso que nosotros damos en la gracia de Dios quiere decir que nosotros cada día andamos perfeccionándonos en Cristo. La gracia de Dios viene a ser manifiesto a través de nuestro Señor Jesucristo. El dueño y consumador de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, la gracia viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios, Jehová Dios de los ejércitos, mandó por amor a nosotros, mandó a su Hijo para que cumpliera el amor que Él nos tenía hacia nosotros. Y Jesucristo lo cumplió muriendo en esa cruz del Calvario y derramando su sangre para que nosotros seamos salvos por medio de Él. Amén. Dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dice el Señor, yo soy la vid, dice, ¿no? Y vosotros los pámpanos. ¿Alguien tiene idea qué es lo que quiere decir esto? La vid es la uva, si no me equivoco. Ya. Y los pámpanos no sé. Son las ramas, las hojas, ¿no? Ah. Entonces, cuando nosotros estamos adheridos o pegados o se puede decir sujetados del Señor, vamos a llevar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? La palabra de Dios nos habla en el libro de Gálatas, dice, porque más los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Amor, y sobre tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. El Señor nos llama para perseverar en su camino, creciendo en todo tiempo, en conocimiento, en amor y en los frutos del Espíritu Santo. Nos habla el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 32, dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No apartéis a diestra ni a siniestra. Y dice a diestra ni a siniestra, no te apartes. Si tú has mirado, has puesto los ojos en Cristo Jesús, no mires ni a la derecha ni a la izquierda. Tienes que ir tu mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén.
Entonces, hermano, cuando nosotros miramos, quizás muchos de nosotros digamos, no, pero eso era para Moisés. De repente eso era para los tiempos de antes. Bueno, Jesús, a través, pasado tanto tiempo, hasta el libro de Proverbios, que lo habla Salomón, Proverbios nos habla y nos relata en el libro de Proverbios, capítulo 4, 27, dice, apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿No? Nos habla el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 27. ¿No? Después de cuánto tiempo que había pasado desde el libro de Deuteronomio, Dios nos vuelve a hablar a través de Salomón, a hacer la referencia de que nosotros no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En estos tiempos, muchas iglesias metodistas, muchas iglesias conformistas también, y muchas iglesias que están frías, dicen, no te preocupes, sigue nomás tu vida como estás viviendo. No, Dios nos ha llamado. A veces cuando nosotros exhortamos, dicen, no, qué radicales, qué extremista, qué, no. Estaba hablando con el hermano Dani de allá de Florida. Me decía, hermano, a veces nosotros somos, nos han calificado como extremistas, dicen, ¿no? Porque nosotros predicamos la palabra de Dios y a veces exhortamos, ¿no? Y no, muy extremistas son. No es que seamos extremistas, sino que la palabra de Dios es la que a nosotros nos lleva y nos conduce. Y a veces es más cortante que una espada de dos filos, que traspasa el corazón y discierne el pensamiento y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no debemos desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Lo que es malo y lo que es bueno para Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, 9 y 10, dice, ¿qué pues busco? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque si agradamos al hombre, el Señor nos habla, en el Antiguo Testamento dice, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, más bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. En este tema nos habla de la perseverancia en Dios, pero aún en estos tiempos hay hombres que usan la palabra de Dios a su propio parecer y en vez de seguir caminando como Dios quiere, tuercen las escrituras, y el apóstol Pablo nos habla sobre este tipo de perseverancia que no se debe llevar. ¿No? Hay muchas personas que la palabra de Dios la tuercen, la dicen, o como estábamos hablando el viernes, que a veces hablan la mitad de las cosas que dice la palabra de Dios, así como le dijo el diablo a Jesús en las tentaciones. ¿Se acuerdan que les expliqué de las tentaciones de Jesús? Que dice, porque escrito está, a sus ángeles mandarán, les dijo con la palabra, ¿verdad? Entonces muchas personas pensarán que en el mundo hay hombres que no saben la palabra de Dios. No, hay hombres que saben bastante la palabra de Dios, pero lo usan para su propia conveniencia, ¿verdad? Entonces, para su propio propósito. Por eso yo les digo siempre, lean la Biblia, prepárense, porque van a escuchar temas, van a escuchar prédicas donde digan, ay, qué bonito habla, pero no es como hable el predicador, no es como hable aquel hombre que está enseñando la palabra de Dios, sea un gran predicador o sea alguien que Dios está levantando por ahí. Siempre hay que analizar la escritura. No seamos de fácil hablar y decir amén a todo lo que nos dicen, amén por aquí, amén por allá. No, analicen las cosas que se les están hablando. Como les dije una vez, yo les puedo decir, sí, hermano, nos vamos al infierno, y todos dicen amén. Dicen, tienen que analizar, analicen, escuchen y analicen lo que se les está hablando. Hay muchas personas que están transversando la palabra de Dios y están hablando a su conveniencia. Hoy, anteayer estuve escuchando por ahí que ahora los israelitas están yendo por Colombia, estaban los israelitas del movimiento de Ezequiel Atacusi, eran peruanos los dos, ¿no? Pues llevando su palabra de ellos, porque esta palabra no era de ellos. Dice, ahora el Ezequiel ya no es Ezequiel, ahora está su hijo. Dice que es el Cristo reencarnado que ha venido con otro nombre, ¿no? Y decía, inventaba textos bíblicos.
pero un texto bíblico fuera del contexto, ¿no? Que él hablaba, que decía, ahora Israel, ahora el Dios de Israel tendrá un nombre, no sé qué, 2 versículos bíblicos mostró. Entonces, que lo sacaban fuera del contexto. Y uno que no conoce la palabra de Dios, que no lee, dice, no, pero en la Biblia está escrito. No, hay que nosotros analizar lo que nos están dando, ¿no? Entonces, y muchos en estos tiempos se están haciendo pasar por falsos cristos, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que no es verdad. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Esto es lo que les decía yo, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Muchas personas confundidas dicen, no hay que pecar porque Dios nos perdona. Dios es amor y Él nos va a perdonar. No, ese tipo de perseverancia no quiere Dios. Dios quiere que perseveremos en las cosas buenas, en las cosas que es agradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces dice Pablo, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde más, ¿no? Porque ¿qué le dije? ¿Qué es nuestra vida? A ver, ¿quién sabe qué es nuestra vida? Lo que le dije, neblina, ¿no? A ver, Fabián, ¿sabes? Neblina. Dice la Biblia, ¿qué es nuestra vida? Es como neblina, que hoy aparece y mañana desaparece. Hoy podemos estar vivos, mañana podemos estar muertos. Y podemos perseverar en el pecado, y si nos sorprende la muerte, ¿qué haremos? Dice la Biblia, y esto varias veces le repito, basta que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio, ¿no? Entonces, no juguemos con fuego porque nos podemos quemar, dice un dicho. No es cristiano, pero dice un dicho, ¿no? Entonces, hermanos, hay que perseverar siempre en las cosas de Dios. Dios nos ha llamado a seguir, a dar un paso más en la vida cristiana. No seamos conformistas, tenemos que aprender, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo pensaba y decía, no, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces Dios me abrió las puertas por ahí, ¿no? De poder estudiar, de poder prepararme un poco más, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Y eso es agradable en los ojos de Dios. Igualmente ustedes sigan adelante, perseveren, escalen un paso más en el Señor. Es bueno. No quedamos así como estamos, ¿no? Decir, yo voy a la iglesia y me siento y ahí hasta el otro domingo hay que esperar que venga el otro domingo. No, perseveren, lean la palabra de Dios. Si tienen ese anhelo de visitar, hermanos, ¿a qué queremos visitar tal día? Yo me doy mis tiempos y les acompaño para que no se sientan solos, ¿no? ¿Quieren ir a visitar? Vamos a visitar. Hermanos, tengo el sentir, pídanle a Dios que Dios les ponga ese sentir de trabajar en la obra de Dios. Hermanos, tengo el sentir de ir a visitar a los enfermos al hospital. La visita creo que son de 3 a 4 o a 5, si no me equivoco. Podemos ir, ¿no? Entonces, eso es querer anhelar hacer la obra de Dios y perseverar en los caminos de Dios. Les animo a perseverar en las cosas de Dios. No solamente, hermanos, como les decía a los jóvenes, ¿no? Si Dios quiere, se puede hacer el aniversario, vamos a tener un domingo de fulbito. Ahí sí todos los jóvenes me vienen. Pero cuando vamos a predicar la palabra de Dios o algo, ni uno, ausentes todos. Hay que perseverar en las cosas buenas, ¿no? Entonces, es bueno también, como le dije la vez pasada, no es malo hacer deporte, porque la Biblia no lo prohíbe, pero sí es malo, o se aconseja a veces dejar el deporte, porque ahí a veces, ¿qué se suscita en el deporte? Enojo, El enojo, el odio, ¿qué más? La cólera, la ira, envidia. ¿Qué más? ¿Usted creo que es, hermano? El remordimiento. El remordimiento. ¿Por qué? Porque si te patean, no vas a decir, gracias hermano porque me pateaste, ¿no? Pues vas a querer reaccionar con la comida, ¿verdad? Con venganza. Por eso que a veces no es recomendable jugar partidos si no sabemos controlarnos, ¿verdad? Entonces, pero no es malo el jugar deporte. Muchas iglesias sí lo prohíben por estos motivos que les estoy dando la explicación, ¿no? Por la ira, por la cólera, por el resentimiento, por el pleito. A veces lo prohíben, ¿no? Pero no es bueno, dice, cuidad, dice la palabra de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios, que sois vosotros. Y a veces con ejercicio también se cuida el cuerpo. Quemamos grasa, quemamos muchas impurezas en nuestro cuerpo a través del sudor, ¿no? Botamos tantas cosas, entonces a veces es bueno. Entonces,
¿no? Entonces, hermanos, les animo a perseverar en las cosas de Dios, a seguir adelante, ¿no? Porque ya hemos tomado, como decíamos con mi esposa, y no solamente lo decimos yo y ella, sino que lo dice la palabra de Dios. Mira el que pone la mano en el arado, no mires atrás, ¿no? Miremos hacia adelante, sigamos hacia adelante caminando. Les animo. Mira, a mí me alegra bastante porque hay muchos jóvenes que están participando en el culto de jóvenes de los viernes, ¿no? Y yo quiero que ustedes crezcan más para que mañana más tarde puedan ser líderes de la iglesia. Mañana más tarde de repente Dios permite, me pasa un accidente, hermano, alguien de ustedes tiene que asumir el rol, tiene que asumir el cargo, ¿no? Porque nosotros lo hemos decretado con mi esposa que dice que, y la palabra lo dice con la palabra, lo que Dios levanta, nadie lo destruye. Entonces esta obra va a tener que seguir adelante, ¿no? Hemos comenzado con esta obra y vamos a tener que seguirla, ¿no? Si Dios, como les vuelvo a repetir, si Dios no quiera, voy con mi esposa todo y se choca el carro y me pasa un accidente y Dios me lleva a su presencia, alguien tiene que seguir adelante, para eso se le está dando discipulado a ustedes como jóvenes. Yo veo que ya la mayoría compró su discipulado y estamos llevándolo, ¿no? Bueno, la mayoría, entre dos, ¿no? Con su hermano, Fabián ya tiene, y Luis Laureano, que también compró su discipulado, y estamos ya en la segunda página del discipulado, que es Salmos. Segundo paso. Segundo paso, ¿verdad? Segundo paso. Entonces, les animo a seguir adelante, muchachos, igual a todos las hermanas también, sigamos adelante trabajando en la obra de Dios, ¿no? Y entonces ya estamos también, ya en un par de años también tener con nosotros también a Mariana y a Olenka, que también ya pasan a lo que es adolescencia también, ¿no? Entonces ya estar con ellos también contando con los jóvenes también. Entonces, hermanos, eso es todo lo que quería decir y hablarles en el nombre del Señor. Nos ponemos de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Hermano. Esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a escalar. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar en tu amor, en tu gracia, en tu verdad, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Que solamente caminando y mirando, Señor, hacia ti, que eres la meta, podemos tener el modelo incomparable que eres tú, Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos hacerlo, sino en ti, Señor. Solamente en ti encuentro esa salvación, en ti encuentro ese gozo. Señor, te pido en esta noche que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que seas tú guardándolos, Señor. Guárdalos y cuídalos, Señor, en cada día, en su andar, en su diario caminar, Señor. Padre, seas tú conduciendo sus vidas, guardando a sus familias en el nombre de Jesús, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú oyes el clamor de los justos. Señor, te pido en esta noche que seas tú bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.